Mi nombre es Wilmary Fonseca. Les vengo a hablar sobre la enfermedad de Kienle. Es una tendinitis que afecta los tendones que ocupan el primer comportamiento extensor de la mano, aductor largo y extensor corto del pulgar, produciendo dolor en los movimientos del pulgar. Es el segundo en frecuencia de las tendinitis por atrapamiento en la mano, luego de los dedos en gatillo. Para ser más específicos, la inflamación ocurrente junto sobre el lado externo del hueso radio, apófisis esteloides, formando en ocasiones un módulo palpable, visible y doloroso. Por otro lado, vamos a hablar sobre lo que son las causas de la enfermedad de Kienle. En primer lugar, los movimientos repetitivos que incluyen al pulgar requieren constantemente de la desviación cubital o radial, como escribir en el teclado o el uso constante del ratón. Por segundo lugar, micotraumatismos recurrentes en las actividades de la vida diaria, directamente sobre la mano del pulgar o parte externa de la muñeca. Muchas veces sean referentes a lo que es a las madres cargan constantemente a su bebé con un solo brazo mientras realizan las actividades en el otro. Por tercer lugar, degeneración tendinosa o en patologías inflamatorias como la artritis y traumatoidea. Y por último lugar, la práctica de algún deporte como lo que es el tenis o el golf. Síntomas de la enfermedad de Kienle: dolor e inflamación en la base del pulgar y muchas veces se irradia hacia el lado externo del antebrazo, tomando en cuenta que el entumecimiento en el pulgar, hipersensibilidad en la zona de la muñeca y el pulgar. Por otro lado, también lo que tenemos es la limitación funcional, ya que el dolor muchas veces impide realizar algunas actividades de la vida diarias que requiere el uso del pulgar y la muñeca, como tomar objetos con fuerza o simplemente girar la muñeca para abrir un frasco o algún otro producto o alguna necesidad que necesite lo que es el paciente. El tratamiento de la enfermedad de Kienle con el fisioterapeuta. El objetivo principal es disminuir el dolor y la inflamación, y para ello se aplica lo siguiente: crioterapia por 15 minutos en la zona afectada, electroanalgesia durante 20 minutos, ultrasonido terapéutico, masaje suave sobre la zona afectada, movilizaciones pasivas en el dedo pulgar y la muñeca. Luego, si hay dolor, se indica estiramientos pasivos para la muñeca y el pulgar. Se recomienda ejercicio de fortalecimiento para las musculaturas comprometidas. Sin embargo, estos estiramientos de lo que es la femoral del antebrazo, los pacientes deberían ser aconsejados para evitar los movimientos que provocan dolor, como lo implican giros de la muñeca, pisar el pulgar, modificación de la actividad que genera el paciente. Hay que evaluar y modificar cada puesto que el paciente requiera de su trabajo o de las afecciones para adaptar una dirección neutra de la muñeca y las manos a actividades como teclear. Esto ayuda a disminuir el uso repetitivo de los tendones comprometidos. Muchísimas gracias. Diagnóstico: enfermedades de Kienle. Es inmediatamente clínico, buscando lo que son las características previamente descritas. Es importante realizar un examen completo para descartar otras causas de dolor, como lo que es la artrosis trapecio, metacarpiana o rizatricus, entre otros. Uno de lo que es algo muy importante, lo que es la radiografía de la mano, que no permitirá descartar o diagnosticar la presencia de la artrosis en las articulaciones, ya por lo que en general en la enfermedad de Kienle la radiografía no está alterada. A su vez, un método adecuado para confirmar el diagnóstico, siempre he considerado que este médico es operar independientemente, por lo que debe seguir las recomendaciones del médico tratante para definir quién y dónde puede realizarse el examen, con los requerimientos, equipos radiológicos al nivel donde se encuentra a su mejor disposición. Mi nombre es María Cuenca. Les voy a hablar sobre la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren consiste en engrosamiento del tejido que está por debajo de la piel en la palma de la mano.
Este engrosamiento produce la flexión progresiva e involuntaria de los dedos hacia la palma de la mano. Suele afectar ambas manos, pero en el caso de las personas diestras comienza por la mano derecha. Por lo general, comienza a manifestarse en el dedo anular, seguido del meñique mayor e índice. A medida que la enfermedad va avanzando, el paciente pierde la capacidad de estirar y flexionar los dedos, lo que limita la realización de tareas y actividades habituales en el día a día. Sus síntomas pueden ser tropezar la mano al agarrar los objetos, entumecimiento u hormigueo del pulgar y en los dedos o 3 dedos siguientes de una o ambas manos, entumecimiento u hormigueo de la palma de la mano, dolor que se extiende al codo, dolor en la mano o en la muñeca, en una o ambas manos, problemas con los movimientos finos de los dedos, coordinación, en una o ambas manos, atrofia del músculo por debajo del pulgar, en los casos avanzados, agarre débil o dificultad para agarrar bolsas, que es una de las quejas más comunes, y la debilidad en una o ambas manos. Entre las etapas de cómo avanza la enfermedad de Dupuytren está la etapa inicial. Antes que los dedos comiencen a flexionarse, el tejido que pasa por debajo de la piel comienza a engrosarse y formar nódulos que pueden sentirse al tocar la zona afectada. Asimismo, aparecen pequeñas hendiduras en la palma y un engrosamiento en los nudillos de la mano. También está la etapa de desarrollo. A medida que la enfermedad avanza, las protuberancias se pueden sentir con mayor determinación. Incluso es posible empezar a notar con firmeza la cuerda del tejido engrosado que pasa por la palma de la mano y que es el que produce la posterior retracción o encogimiento de la articulación. Y por último, la etapa avanzada. En esta etapa más avanzada, los dedos comienzan a flexionarse involuntariamente y será inminente realizar una intervención para mejorar la calidad de vida y liberar las articulaciones que mantienen los dedos en tensión. Causas de la enfermedad de Dupuytren. No existen estudios que determinen las causas de esta enfermedad. Tampoco hay pruebas de que la contractura de Dupuytren pueda asociarse con lesiones en la mano o actividades que resulten perjudiciales. Sin embargo, se han podido detectar algunos factores de riesgo que presentan los pacientes con la enfermedad del Dupuytren. Pacientes con factores de riesgo en contracturas de Dupuytren. Está la edad. Se ha demostrado que las personas con más de 50 años presentan un mayor riesgo de padecer la enfermedad. El origen. Esta afección es más frecuente en personas que tienen ascendencia del norte de Europa. Sexo. Por lo general, los hombres tienen una mayor tendencia a desarrollar Dupuytren, así como de presentar sintomatologías más marcadas. Genética. Las personas que tienen antecedentes familiares con esta afección tienen una mayor probabilidad de padecerla. Tabaquismo y consumo de alcohol son hábitos sumamente perjudiciales para mantener una buena irrigación sanguínea, por lo que son dos agravantes para cualquier persona. Diabetes. Se ha demostrado que las personas con diabetes son más afectadas por la contractura de Dupuytren. Los problemas y enfermedades que se producen en las manos afectan en gran medida la calidad de vida de la persona que la padece, ya que no importa la edad o actividades que esa persona desarrolle en el día a día, las manos son las encargadas de realizar múltiples funciones que son vitales en nuestra rutina diaria. Mi nombre es Mirela Cubillán y yo voy a hablar sobre el síndrome del túnel carpiano. Es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano. Este es el nervio en la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la mano. El síndrome del túnel carpiano puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y dedos. Las causas. La zona de la muñeca donde el nervio entra en la mano se llama túnel carpiano. Este normalmente es angosto. Cualquier inflamación puede pellizcar al nervio y causar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad.
Algunas personas que presentan este problema nacieron con el túnel carpiano pequeño. El síndrome del túnel carpiano también puede ser causado por hacer el mismo movimiento de la mano y la muñeca una y otra vez. El uso de herramientas manuales que vibran también pueden llevar a este síndrome. Anatomía de la superficie de la muñeca. Los estudios no han demostrado que el síndrome del túnel carpiano sea causado por escribir en una computadora, utilizar un ratón o repetir movimientos al trabajar, tocar un instrumento musical o practicar deportes, pero estas actividades pueden causar dolor e hinchazón de los tendones o las bursas de las manos. El síndrome del túnel carpiano ocurre casi siempre en personas de 30 a 60 años de edad y es más común en las mujeres que en los hombres. Otros factores que influyen al síndrome del túnel carpiano es el alcoholismo, fracturas de huesos y artritis de la muñeca, quistes o tumor que crecen en la muñeca, infecciones, obesidad, líquidos adicionales que se acumulan en el cuerpo durante el embarazo o la menopausia, la artritis reumatoidea y enfermedades que causan depósitos anormales de proteínas en el cuerpo. Sus síntomas pueden ser tropezar la mano al agarrar los objetos, entumecimiento u hormigueo del pulgar y en los dedos o 3 dedos siguientes de una o ambas manos, entumecimiento u hormigueo de la palma de la mano, dolor que se extiende al codo, dolor en la mano o en la muñeca, en una o ambas manos, problemas con los movimientos finos de los dedos, coordinación, en una o ambas manos, atrofia del músculo por debajo del pulgar, en los casos avanzados, agarre débil o dificultad para agarrar bolsas, que es una de las quejas más comunes, y la debilidad en una o ambas manos. La fascitis plantar es una de las causas más comunes de dolor de talón. Implica la inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies. La fascitis plantar comúnmente causa dolor punzante que suele aparecer con los primeros pasos en la mañana. A medida que te levantas y te mueves, el dolor normalmente disminuye, pero puede retornar después de largos periodos de estar de pie o cuando te pones de pie después de estar sentado. La fascitis plantar es común en los corredores, las personas con sobrepeso y las que usan zapatos con soporte inadecuado. También tiene un mayor riesgo de padecer fascitis plantar. Síntomas. Generalmente causa un dolor lacerante en la planta del pie cerca del talón. Por lo general, el dolor es más intenso al dar los primeros pasos, después de despertarse, aunque también puede ser desencadenado por estar de pie durante mucho tiempo o al levantarse después de estar sentado. El dolor suele empeorar después del ejercicio, no durante de este. Causas. La fascitis plantar tiene la forma de un arco que sostiene el arco del pie y absorbe el choque al caminar. Si la tensión y el estrés aplicado en este arco se vuelve demasiado grande, pueden ocurrir pequeños desgarros en la fascia. Los estiramientos y desgarros repetitivos pueden irritar o inflamar la fascia, aunque la causa sigue siendo incierta en muchos casos de fascitis plantar. Factores de riesgo. Aunque la fascitis plantar puede presentarse sin una causa obvia, algunos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta afección. Por ejemplo, la edad. La fascitis plantar es más común entre los 40 y 60 años de edad. También ciertos tipos de ejercicios. Las actividades que ejercen mucha presión sobre el talón y los tejidos adheridos, como las carreras de larga distancia, el ballet y la danza aeróbica. La mecánica del pie, los pies planos, un arco alto o incluso un patrón anormal de caminar puede afectar la forma en que se distribuye el peso cuando estás de pie y puede poner más tensión en las fascias plantar. La obesidad. El exceso de peso ejerce una presión adicional sobre la fascia plantar.
También las ocupaciones que mantienen de pie a los trabajadores de fábrica, los maestros y otras personas que pasan la mayor parte de sus horas de trabajo caminando o de pie sobre superficies duras, pueden dañar la fascia plantar. Mi nombre es María de Fit y les voy a hablar sobre el síndrome de Halon. El síndrome de Halon es una patología causada por la presencia de un sobrecrecimiento óseo en el hueso calcáneo. Conocida esta deformidad como deformidad de Halon en referencia al médico que la describió. Esta deformidad la tenemos desde que acaba el crecimiento, aunque suele progresar con el roce y suele dar problemas entre los 20 y 40 años de edad. Hay muchas personas que tienen pequeñas protuberancias de este tipo sin tener ningún problema. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Halon? Como hemos dicho, la causa principal es la existencia de la deformidad en el talón. Sin embargo, esta deformidad por sí sola puede solamente crear una molestia ocasional o crear un auténtico problema mecánico que acabe destruyendo por completo el tendón de Aquiles. Esto es debido a múltiples factores, algunos de ellos modificables, como los zapatos apretados, tener un arco plantar aumentado y la patología del sobreuso, que es mucho más frecuente en deportistas que someten al tendón a una contracción continua del sóleo y el gemelo. ¿Qué síntomas da el síndrome de Halon? Al igual que en otras patologías de nuestra especialidad, el primer síntoma será el dolor. El dolor detrás del que cuentan nuestros pacientes puede llegar a ser muy incapacitante, casi continuo, especialmente en corredores. Al principio aparece por el roce con ciertos zapatos que comprimen el Aquiles contra el talón. Posteriormente aparece el dolor matutino, que quiere decir la incapacidad para caminar por las mañanas, que se incrementan con la carrera. El segundo síntoma más frecuente es el bulto encima del talón, que corresponde con exóstosis o con el crecimiento del hueso en el calcáneo. ¿Cómo se diagnostica el Halon? El objetivo del diagnóstico no solo será confirmar la presencia de la deformidad en el talón, sino también será establecer el grado evolutivo en el que está. Para diagnosticar la deformidad utilizan la exploración donde se palpa y una radiografía lateral del pie, en la que se mide una serie de ángulos para cuantificar esa deformidad. Para ver las consecuencias de la deformidad, si es bursitis o tendinopatía, utilizan o bien una ecografía o una resonancia magnética. ¿Cómo se trata el síndrome de Halon? El tratamiento de la enfermedad de Halon será distinto en función del estado en el que se encuentra tanto la bursa como el tendón. En las primeras fases será conservador, evitando el calzado ajustado, realizando fisioterapia, utilizando plantillas para controlar el cabo y otras medidas que son para mejorar la sintomatología. En los casos que predomina un componente inflamatorio sin haber cambios en el tendón aún, la crioterapia más la infiltración de corticoides en la bursa puede dar un alivio temporal, especialmente en épocas de competiciones. Si el grado de tendinopatía es bajo y hemos cogido a tiempo el caso de las infiltraciones con colágeno, factores de crecimiento y ortoquine son efectivas para la tendinopatía y controlar la bursitis, siempre que se realice bajo el control ecográfico. Todas estas medidas mencionadas son medidas que evitan la cirugía. Muchas gracias por toda su atención.